Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Nuestro grupo está conformado por Isabel Osorio, Miguel Rivera, Laura Rosas, Laura Suárez y mi persona, Carlos Mira. Y esta noche de hoy les vamos a presentar el abducción de placenta. Siguiente diapositiva. Empecemos hablando un poco sobre la definición. Empecemos siempre que hablemos de un tema, lo importante es que definamos de qué estamos hablando. En caso tal del desprendimiento de placenta, será definido como un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, que se puede abreviar como DPPNI o abducción placental. Se va a definir como la separación parcial o completa de una placenta normalmente adherida antes del parto o después de la semana 20 de embarazo. Importante que tengamos en cuenta la etimología de la palabra abrupto, que viene del latín abruptus y significa áspero, quebrado, rudo o destemplado. De ahí es que partimos un poco de lo que vamos a hablar más adelante a lo largo de la presentación. Siguiente diapositiva. Tenemos entonces que empezar hablando sobre la epidemiología. No podemos definirlo si no vemos cuál es la incidencia y la prevalencia de esto que vamos a hablar ahorita en el mundo y en Colombia precisamente. Tenemos de que va a ocurrir en el 0.5 a 2% de nacimientos en una estadística global. En Estados Unidos, para el 2019 se tiene que es un 0.7% de los nacimientos. Es interesante porque en este artículo que encontré, los que les presento a continuación, vemos que en Colombia en 2017, en un estudio que se hizo en la ciudad de Bucaramanga, es del 1.1%. Y en 2019 se hizo un estudio en Barranquilla, en el Hospital de la Universidad del Norte, donde se encontró de que era un 2.9% de los embarazos totales en un periodo de 5 años. Tanto para el estudio del 2017 como el 2019, pero en un periodo de 5 años. El primero fue con un estudio con mujeres era una totalidad de 11.570 mujeres y en el segundo de 10.400 mujeres. Tenemos que, según la revista colombiana de ginecología y obstetricia, un 1.5 de mujeres tendrán una abducción de placenta. Esto se realizó a partir de un estudio en el Hospital San José de Popayán. ¿Qué tenemos que partir de aquí de cuáles son los factores de riesgo más importantes para que desarrollemos esta patología? Es decir, en estos estudios que les acabo de presentar, ¿cuáles serán los que, o qué factores serán los más prevalentes? Tenemos la eclampsia en un primer lugar, definitivamente la eclampsia es, en estos dos estudios de 2017 y 2019, van a ser los que más prevalente han estado, serán pacientes con preeclampsia. La coriamnolitis también es un factor de riesgo muy importante, se ha estimado que es más o menos del 4 al 6%, y posteriormente tenemos uno que casi no se toma en cuenta, que es el trauma. También tenemos factores como por ejemplo la multiparidad, la edad materna, que es una gestante añosa mayor de 35 años, que también aumenta el riesgo. Pero hasta aquí lo dejamos en la epidemiología. Tenemos esta gráfica es muy interesante, la saqué de ese artículo que tenemos aquí abajo. Vemos de que no solamente tenemos los conceptos que discutimos ahora rato, sino que también tenemos conceptos comportamentales de la madre. Es decir, si se fijan en la parte de abajo de la gráfica, tenemos de que aparece el fumar cigarrillo. El fumar cigarrillo tiene un nivel de evidencia 2 a 3, de que nos indica de que es un alto riesgo para que la madre desarrolle abducción placentaria, al igual que el uso de alcohol, el uso de cocaína y infertilidad inexplicada. Estos factores comportan en cuenta hoy en día, pero sabemos que es un factor de riesgo con niveles de evidencia 2 o 3 que nos puede generar esta patología. Entonces es importante tenerlos en cuenta al momento del ejercicio clínico. Y los que tenemos arriba, de que ya los había discutido un poco, la edad de la madre, que sea mayor de 35 años, las gestantes multíparas también son un factor de riesgo, y eso lo vamos a indagar un poco más ahorita que hablemos de factores de riesgo. Bueno, yo soy Laura Flores y entonces ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. ¿Qué va a pasar con la fisiopatología? Básicamente todo va a empezar porque va a iniciar con una hemorragia en la decida basal. Se dice que, digamos, una pequeña proporción de los casos de abducción de placenta están relacionados con eventos súbitos, especialmente de tipo mecánicos, como cuáles, como el traumatismo abdominal, la descompresión rápida uterina, y esto me va a causar como un cizallamiento de esa placenta inelástica que me va a llevar pues a la abducción finalmente. Sin embargo, después de muchos estudios se ha llegado como a la conclusión de que es muy probable que esto sea resultado de procesos crónicos durante el embarazo que probablemente se van a remontar a, digamos, ese primer trimestre del embarazo.
¿Qué va a pasar con esto? Que en estos casos de procesos crónicos pues se va a dar que las arterias espirales no se van a formar bien, van a conducir a una necrosis residual. Esto va a conllevar a una inflamación de la placenta y a un posible infarto. Ya lo puedes seguir, Lisa. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se forma la hemorragia. Resulta que la hemorragia se va a formar a partir de la separación de la unión deciduo-coriamniótica y va a salir al exterior dando lugar a una hemorragia externa. La hemorragia externa es la más común porque va a corresponder al 80% de los casos. Sin embargo, también hay otra opción y es que puede quedar retenida a nivel retroplacentario y esto va a corresponder al 20% de los casos. Cuando queda escondido a nivel retroplacentario se conoce como hemorragia oculta. Entonces, en la imagen que vemos ahí, la imagen A pues nos está mostrando una hemorragia externa y la imagen B cómo se vería una hemorragia oculta. Ya lo puedes seguir. Bueno, ahora vamos a hablar básicamente de la hipoxia fetal. ¿Qué va a pasar? Va a haber un hematoma decidual. Este hematoma decidual me va a causar un desprendimiento placentario y este desprendimiento placentario que me va a causar va a impedir que se dé una correcta transferencia gaseosa materno-fetal. Asimismo, digamos que se va a inducir una lesión en el endotelio vascular y cuando se induce esta lesión en el endotelio vascular, pues se va, digamos, a inducir la producción de sustancias como lo son la endotelina y el tromboxano A2 y esas sustancias me van a provocar la vasoconstricción y la hipoxia local. ¿Qué va a pasar? Por último, como que esta anoxia existente va a provocar que haya un esquema miometral y ese esquema miometral me va a dar lugar a una serie de, digamos, como alteraciones degenerativas como tal en el miometrio y como consecuencia de estas alteraciones degenerativas, pues se va a causar una hipertonía uterina por la compresión misma de estos vasos miometrales. Y esto a su vez me va a agravar la anoxia y a la anoxia a su vez me va a agravar la hipertonía uterina. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a ser un ciclo vicioso. Síguelo, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del dolor abdominal. El dolor abdominal, digamos que puede aparecer hasta en el 66% de los casos y va a ser de intensidad, curso y evolución variable, pues dependiendo de cada mujer. ¿Por qué me da este dolor abdominal? Resulta que estos fenómenos como isquémicos producidos pues van extendiéndose en todo el útero y se va a producir fenómenos también de extravasación e infiltración sanguínea en el miometrio como tal. Esto a su vez me va a aumentar la hipertonía uterina que ya teníamos. Ahora esta infiltración sanguínea que se va a extender por todo el miometrio va a alcanzar los ligamentos anchos. Y esto va a hacer que, digamos, el útero adquiera una coloración un poco azulada y a esto se le denomina el útero de Covelier. Digamos que este síndrome solo puede ser diagnosticado porque tú visualices directamente, ¿le puedes pasar Isa? Así como se ve, solo puede ser diagnosticado porque tú lo visualices directamente o por una biopsia. Y debido a que solamente se puede, digamos, como diagnosticar de estas dos formas, su, digamos, como prevalencia está infraestimada. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay una teoría que se llama la teoría binaria. Entonces, es importante que recordemos que hay un flujo sanguíneo uteroplacentario que está reducido. ¿Reducido por qué? Porque puede ser secundario a fenómenos de hipertensión materna, de traumatismos, como le había dicho anteriormente, de un crecimiento intrauterino restringido y posiblemente de trombofilia. Ahora, este flujo sanguíneo uteroplacentario reducido me va a causar esa hipoxia focal residual que les había hablado anteriormente y esto me va a aumentar los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno. La hipoxia naturalmente me va a inducir la expresión del factor de crecimiento endotelial decidual y este factor de crecimiento endotelial decidual es un factor angiogénico, es decir, me va a actuar directamente en las células endoteliales de esa decidua y me va a actuar de forma que me va a mejorar la permeabilidad y agradar la pared vascular mediante la producción de unas, digamos, como enzimas que se llaman metaloproteinasas de matriz o MMP2. Esto me va a provocar una hemorragia y la expresión endotelial aberrante del factor tisular. Este factor tisular a su vez me va a generar trombina adicional, lo cual a su vez la trombina me va a inducir aún más factor tisular y bueno, básicamente va a ser otro ciclo vicioso más. Por otro lado, los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno me van a causar lesión en las células endoteliales y me va a causar una hemorragia residual y con ello pues digamos que se va a provocar la liberación de factores de coagulación, como cuáles, como por ejemplo el factor 7A y este factor 7A como ya sabemos entra en contacto con el factor tisular y me va a activar la vía de coagulación extrínseca.
Pásalo, Isa. Entonces, básicamente, esa trombina resultante me va a inducir aún más la expresión de este factor tisular y esto, digamos que me va a aumentar aún más la expresión de citoquinas inflamatorias y perpetuar esa inflamación. Ahora, ¿qué pasa con con la trombina? Hay un aumento de la expresión de las metaloproteinasas de matriz que les había hablado anteriormente, que son las MMP2, y se va a inducir la expresión de citocinas inflamatorias, pero predominantemente se ha visto que se induce la interleuquina 8, perdón. Y esto me va a conducir a una necrosis tisular y a su vez a la degradación de la matriz extracelular. A su vez, digamos que se va a activar las vías de coagulación y se va a liberar una gran cantidad de factor tisular, que como sabemos, pues se llama tromboplastina, y esto me va a generar una enorme cantidad de trombina, y es tanta que me va a sobrepasar como esos mecanismos de control de hemostasia y el cuerpo no va a ser capaz de compensar esto. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia clínica de esto? A grandes rasgos, que me va a causar una profunda diátesis hemorrágica sistémica debido pues a la deposición de fibrina intravascular generalizada, y esto posteriormente me puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Básicamente eso es lo que les explicaba antes, pero pues en un mapita conceptual te lo puedes pasar, Isa. Y ahora vamos a hablar de la clasificación. Hay dos grandes clasificaciones. Primero vamos a hablar de la clasificación según Page. Según Page es según el grado o el tamaño de desprendimiento de la superficie placentaria real. Entonces aquí hay 3 grados, pues incluyendo el grado 0. En el grado 0 es cuando tenemos un desprendimiento menor a 1/6 de la superficie placentaria, la mamá es asintomática y hay un diagnóstico por postparto con visualización del coágulo. ¿Cuál es el grado 1? El grado 1 va a ser el grado leve. ¿Y qué va a pasar? Va a tener un desprendimiento que es menor al 30%, una hemorragia vaginal escasa, oscura, y va a tener un dolor abdominal leve. El feto va a estar vivo y la madre va a estar estable, básicamente. En el grado 2, que es moderado, hay un desprendimiento entre el 30 y el 50%, hay una hemorragia vaginal que es súper abundante, una hipersensibilidad uterina, inestabilidad hemodinámica, y aquí va a haber inestabilidad hemodinámica materna y también sufrimiento fetal. Y en el grado 3, ¿qué va a pasar? Hay un desprendimiento mayor del 50%, se va a caracterizar porque hay muerte fetal, la hemorragia vaginal también es súper importante y la mamá se va a encontrar en un choque materno. ¿Pueden seguirla? Ahora tenemos otra clasificación, que es la clasificación según Cher, que es el momento, digamos, en el que se da la hemorragia y es de acuerdo al volumen de sangrado que tenemos. Entonces acá tenemos 3 grados y a diferencia del otro, pues no hay grado 0. El grado 1 es que hay una hemorragia escasa o ausente con un coágulo menor a 150 mililitros, asintomático y con un diagnóstico postparto. El grado 2 vamos a encontrar una hemorragia preparto, que va a tener signos clásicos pues de esta erupción de placenta, una inestabilidad materna y un feto que tenga una alteración de la frecuencia cardíaca, pero el coágulo, a diferencia del otro, va a ser de 150 a 500 mililitros. Grado 3 va a tener las mismas características que de grado 2, pero va a tener una muerte fetal confirmada, va a tener una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y un coágulo mayor a 500 mililitros. Ya lo puedes seguir. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Entonces, bueno, aunque se conocen muchos factores de riesgo, la causa primaria se desconoce como tal en la actualidad. Bueno, vamos a dividir los factores de riesgo en 3: etiología aguda, factores médicos y obstétricos, y por último, factores sociodemográficos y hábitos maternos. Entonces, bueno, en cuanto a la etiología aguda, tenemos primero el traumatismo abdominal o pues accidente, en donde vamos a tener una incidencia de DPP posterior a un trauma. Va a ser variable, pero es considerablemente más alta que la tasa en la población general obstétrica, de 0.4 a 11% frente a 40 a 60% en las pacientes con trauma. Son una causa importante de muerte materna. Los accidentes de coche y la violencia de género son las causas más frecuentes, seguidos por las caídas, homicidios, suicidio, traumatismo penetrante y la exposición tóxica, que son menos frecuentes. Bueno, el riesgo de accidente de tráfico
durante el segundo trimestre es mayor comparado con el de las no embarazadas, que es con una tasa de 6.5 entre 1000 versus 4.6 entre 1000. Se incrementa el riesgo de caídas en las mujeres embarazadas, ya que hay un incremento de la laxitud ligamentosa, un aumento de peso, cambio en el centro de la gravedad, y pues esto afecta así la estabilidad, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Entonces así vamos a tener que hay un cizallamiento de la placenta, pues que es inelástica por la contracción súbita de la pared uterina subyacente. Este abrupcio de placenta se va a presentar sobre todo en las primeras 24 horas posteriores al evento. Bueno, también tenemos la cocaína y otras drogas de abuso. Entonces, pues tenemos que su mecanismo fisiopatológico no es bien conocido. La cocaína sabemos que atraviesa fácilmente la placenta y la barrera hematoencefálica fetal, generando entonces una vasoconstricción, que es el mecanismo causante del daño fetal y placentario, secundario que hace una isquemia, vasodilatación refleja y pérdida de la integridad vascular. El 10% de las mujeres que consumen cocaína en el tercer trimestre pueden sufrir de un desprendimiento prematuro de placenta. Bueno, también tenemos polidramnios, pues que del artículo que leí, solamente dice que el exceso de volumen de líquido amniótico se ha relacionado con eventos adversos que incluyen el nacimiento pretérmino, la ruptura prematura de, no, perdón, el desprendimiento prematuro de placenta y las anomalías fetales. Bueno, ahora pasando a los factores médicos y obstétricos, entonces tenemos primero la hipertensión crónica, que nos da un riesgo 5 veces mayor de PP grave. La terapia antihipertensiva tenemos que no parece reducir como tal el riesgo de el abrupcio. En segundo lugar, hidramnios y gestación múltiple llevan a una descompresión súbita del útero por rotura prematura de membranas o parto de pues, el primer recién nacido en una gesta gemelar, disminuyendo la presión hidrostática y así produciendo pues un desprendimiento placentario. Luego tenemos la coriomionitis, que, bueno, pues como tal, las infecciones intrauterinas nos van a incrementar el riesgo en 2.5 veces. En este caso, la coriomionitis es 7.1 veces más probable que ocurra en pacientes con desprendimiento. Y también las malformaciones uterinas, entonces tenemos sinequias uterinas, leiomiomas, que van a conformar sitios mecánica y biológicamente inestables para la implantación de la placenta debido a la desidualización insuficiente o un cizallamiento excesivo. Bueno, también entonces tenemos la preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo. Entonces aquí tenemos que la DPP es infrecuente cuando la preeclampsia se clasifica como no severa, constituyendo a menos de 1%, pero aumenta cuando la preeclampsia pues, tiene criterios de severidad a más o menos un 3%. La alteración placentaria conduce a un aumento de la resistencia al flujo de las arterias uterinas por la elevación que vemos en el índice de pulsatilidad acompañado de muescas de la arteria uterina en la velocimetría Doppler. Bueno, también tenemos los trastornos de la coagulación, en donde pues están las trombofilias hereditarias que van a aumentar el riesgo de trombosis venosa materna. También pueden aumentar el riesgo de trombosis en la interfase materno-placentaria y esto va a resultar en complicaciones mediadas por la placenta. No son muchos los estudios para evaluar la verdadera magnitud de esta asociación, por lo que todavía no se recomienda la anticoagulación profiláctica como método de prevención. Bueno, y la rotura prematura de membranas. Las mujeres con RPM tienen mayor riesgo de, si el periodo de latencia, que es pues el momento entre la rotura de membranas y el parto, supera 24 horas. La infección materna y fetal no parecen estar implicadas como tal en el mecanismo por el cual la RPM predispone al desarrollo de la abrupción de placenta. Hay un riesgo entre 3 y 8 veces mayor de abrupción en las pacientes
en las que se llevó a cabo una conducta expectante después de que tuviera una ruptura de membranas prolongada, pues mayor a 24 horas, y la reducción aguda del volumen uterino y de la superficie intrauterina altera el sitio de fijación de la placenta, sobre todo en la capa esponjosa residual, predisponiendo entonces a la separación. Bueno, la isquemia placentaria en embarazo previo sobre todo, entonces tenemos por ejemplo la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado, antecedente como tal de la abrupción de placenta en otros embarazos anteriores, y esto va a ocurrir en el 5 al 17% de los casos. También una cesárea anterior conlleva una implantación trofoblástica subóptima en la zona, el cordón umbilical corto, que sujeto a los movimientos del feto podría tirar de la placenta y desprenderla, y pues otros como por ejemplo el asma, hermanas con mujeres con antecedente de abrupcio, anomalía fetal, anticuerpos antiperoxidasa elevados e hipotiroidismo y pues las migrañas. Bueno, ya por último los sociodemográficos y hábitos maternos. Entonces primero tenemos la edad materna mayor de 35 años o menor a 20 años. Entonces pues como podemos ver acá en la gráfica, los siguientes países cuentan con una distribución en forma como de J, con las tasas más altas en edades extremas, por ejemplo, edades maternas menor de 15 o mayor a 35 años. El aumento del riesgo entre las mujeres jóvenes probablemente se vea influenciado por factores socioeconómicos que son más bajos, que contribuyen a un peor servicio de salud. Y en la edad materna aumentada hay una mayor hipoperfusión placentaria e isquemia uteroplacentaria contribuyentes a como tal la abrupción de placenta. Bueno, también el tabaquismo. Se ha encontrado una relación dosis-respuesta que aumenta el riesgo proporcional al número de cigarrillos fumados por día y va a tener un efecto de umbral de aproximadamente 10 cigarrillos por día, después del cual pues el riesgo permanece constante, asociado con un aumento de 2.5 veces de desprendimiento grave con resultado de muerte. Los efectos vasoconstrictores de la nicotina sobre las arterias uterinas y umbilicales causan hipoperfusión placentaria. Hay un aumento de las concentraciones también de carboxihemoglobina que interfieren con la oxigenación, dando lugar a isquemia residual, necrosis y hemorragia. La combinación del tabaquismo con la hipertensión nos va a dar un efecto sinérgico sobre el riesgo de la abrupción de placenta. Y ya pues por último también tenemos la raza negra, especialmente en edades estacionales tempranas. Feto de sexo masculino, pues tenemos resultados perinatales tras una abrupción, pues que son más o menos similares entre recién nacidos hombres y mujeres, pero digamos que se considera que puede ser más frecuente en hombres. Y el déficit de ácido fólico, en donde las madres son propensas a una disfunción endotelial, incluyendo los vasos placentarios. Bueno, ahora vamos a hablar de manifestaciones clínicas. Eh, pues para empezar, como que las manifestaciones clínicas siempre ha habido como una trama clásica, que es pues la hemorragia vaginal o metrorragia, el dolor abdominal, pues acompañado por la hipertonía uterina, y las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Esa es la teoría clásica, pero pues claramente hay otras manifestaciones. En esta tablita que les puse, pues ahí aparece que puede haber sangre en líquido amniótico y no necesariamente tiene que haber los síntomas, no necesariamente tiene que haber una hemorragia vaginal ni debe haber dolor abdominal para que tengamos una abrupción de placenta. Aquí está la frecuencia en la que se presentan, lo más común es pues la hemorragia, pues seguido de esto es las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, pues por todas las razones de la fisiopatología que ya vimos anteriormente. Después está pues, el dolor abdominal y por último la sangre en líquido amniótico. Es más poco común que no haya hemorragia, pero se puede presentar por lo que siempre debemos tenerlo en cuenta. Ahora el siguiente. El diagnóstico principalmente es clínico.
Entonces, como que tenemos que tener muy en cuenta que pues lo más probable es que tenemos que buscar estos signos que acabamos de mencionar. La metrorragia generalmente no es muy abundante, siempre es oscura, con coágulos y pues la cantidad de sangre no necesariamente está asociada como a la gravedad del cuadro, ¿sí? Entonces puede haber poco sangrado y el cuadro puede ser muy grave. El comienzo, que suele ser súbito, con dolor intenso abdominal, también puede presentar dolor de espalda. También la hipertonía uterina, con dificultad de la palpación de las partes fetales, porque el abdomen está muy duro, estado de shock, shock hemodinámico, alteración o ausencia de los latidos cardíacos fetales. Y pues hay que tener en cuenta que esto suele asustarse al segundo o tercer trimestre de la gestación, entonces como que pues es mucho más común en estos momentos. En casos leves o moderados, como con síntomas atípicos, muchas veces lo que se hace es que se confirma el diagnóstico con ecografía, pues que es como el método de elección para evaluar la vitalidad del feto. Siguiente. Pues en esta diapositiva yo quise poner como un paso a paso como de lo que uno va haciendo con la paciente cuando llega. Entonces, primero y lo más importante es hacer una anamnesis muy completa, una historia clínica y examen físico completo, pues por lo que ya dijimos de que el diagnóstico es clínico. Luego la cardiotocografía en reposo para comprobar pues el bienestar fetal. Como ya vimos en monitoría fetal, pues debe haber por lo menos pues debe haber aceleraciones para que veamos que el feto está en bienestar. Y en laboratorios, pues es importante que se haga un hemograma, pruebas de coagulación, fibrinógeno y descartar la presencia de coagulación muscular disseminada, que es una de las complicaciones. Y si el estado fetal y el estado materno lo permiten, si no está en shock ni nada de esto, pues se va a realizar una evaluación ecográfica. Eh, pero pues hay que tener en cuenta que la ecografía normal no excluye el diagnóstico, ya que a veces, dependiendo del tiempo de evolución pues, del desprendimiento, a veces te va a ver un hematoma o a veces no, a veces es como el mismo color del útero, o sea, se ve igual, entonces pues no lo vamos a identificar. Bueno, mi nombre es Miguel Rivera y en este momento voy a exponerles lo que son las complicaciones de esta patología, las cuales las vamos a dividir entre algunas complicaciones que se dan a nivel materno y otras que se van a dar a nivel fetal. Las complicaciones que vamos a encontrar a nivel materno vamos a tener en dos momentos de su presentación, algunas que son agudas y otras que van a ser crónicas, que muy probablemente derivan de aquel episodio en el que tuve que manejar algún cuadro agudo. Siguiente, por favor. De esta manera, vamos a iniciar con las complicaciones maternas, donde nos vamos a centrar en el escenario de la izquierda, donde dice que vamos a tener complicaciones agudas y nos va a agrupar en tres tipos de complicaciones agudas a nivel materno. Trastornos a nivel de la coagulación, que como lo hemos mencionado van a estar de la mano, se van a traducir en una coagulación intravascular diseminada. Por otra parte, vamos a tener los trastornos hemodinámicos, lo que va a derivar básicamente en un choque hipovolémico, y finalmente en algunos trastornos a nivel renal que derivan de estos mismos trastornos en la coagulación y de estos mismos trastornos hemodinámicos que van a terminar en una insuficiencia renal aguda. Por otro lado, la presentación de estas complicaciones maternas que son crónicas van a estar asociados a eventos más adelante, como por ejemplo la posibilidad de tener diabetes mellitus gestacional en un embarazo siguiente, o desarrollar algún tipo de trastorno hipertensivo del embarazo o quedar, por ejemplo, con alguna hipertensión arterial crónica asociado al parto prematuro, y de pronto pues a una evolución de esa insuficiencia renal aguda para instaurar una enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. En esta imagen estamos observando aquellos mecanismos que van a mediar estas complicaciones. Si nos centramos en la imagen de la derecha, podemos encontrar que tenemos todo lo que es esta cascada de fisiopatología que involucra a este trastorno de coagulación intravascular diseminada. Vamos a tener entonces este desprendimiento de placenta que lo que va a hacer es crear un compartimiento hemorrágico entre la parte de la deciduo y la cara placentaria. Bien, esta hemorragia va a hacer una inyección, una depresión
del factor 3 de la coagulación, que es la tromboplastina, al torrente sanguíneo, lo que me va a llevar a iniciar o a gatillar la cascada de la coagulación por vía extrínseca, que va a terminar en la activación de la trombina para que pueda degradar este fibrinógeno a fibrina y crear unos monómeros de fibrina que en este momento están libres y circulantes en la circulación materna. De manera que lo que vamos a hacer es esta oclusión de esta vasculatura gracias a esta presencia de microtrombos, de coágulos, de monómeros de fibrina, que nos va a llevar a otra consecuencia, que es que al agotarse la disposición, la disponibilidad más bien del fibrinógeno, vamos a estar en un estado que se llama la afibrinogenemia, donde vamos a tener una disminución de este factor en sangre. Al tener esto, vamos a responder con un inicio de una fibrinolisis secundaria mediado por la plasmina, que me va a dar entonces algo que se llaman los productos definitivos de la degradación del fibrinógeno y la fibrina, lo que me va a llevar a efectos contraproducentes como la inhibición del complejo trombina-antitrombina, inhibición de la capacidad de agregación plaquetaria e inhibición de la polimerización de la fibrina, lo que en últimas nos va a llevar entonces también a una incapacidad de poder resolver por la vía de fibrinolisis este complejo pues, de fisiopatología en términos de los trombos. Por otro lado, a nivel de lo que es la imagen de la izquierda, vamos a ver de que este hematoma residual, de que esta hemorragia, nos va a llevar primero a un estado hipovolémico por el solo hecho de tener un sangrado y que acompañado de esta coagulación intravascular diseminada va a empeorar este estado hipovolémico y nos va a llevar a un estado de choque, bien sea naturalmente porque hay bajo volumen circulante o porque tenemos un fenómeno trombótico que está haciendo oclusión de la microvasculatura. Esto es lo que nos va a llevar es a un choque hipovolémico que nos puede dar entonces, puede terminar en consecuencias como la muerte materna, muerte fetal, afectaciones a nivel renales, afectaciones a nivel de diversas glándulas, bien, por ejemplo las suprarrenales, también la hipófisis, etc. Siguiente, por favor. Ok, hablando entonces de estas complicaciones que van a ser a nivel renal, vamos a tener que tener una enfermedad o una insuficiencia renal aguda que puede presentar por dos mecanismos. El primero por una necrosis cortical bilateral, y este escenario está ahí explicado por una coagulación intravascular diseminada que me crea una trombosis arterial y por esto puede ser una afectación cortical bilateral, llevando entonces a disminución y a caída de los parámetros renales y por ende la insuficiencia. Mientras que el otro escenario puede ser una necrosis tubular aguda, y esta va a estar explicada más que todo por fenómenos isquémicos por baja perfusión, lo que tiene que ser entonces el choque hipovolémico. En últimas, por cualquiera de los dos mecanismos podemos llegar a un estado entonces de insuficiencia renal aguda como una complicación materna aguda, valga la redundancia, del desprendimiento de placenta. Siguiente, por favor. Ahora, si vamos a hablar de las complicaciones fetales, se van a presentar de diferentes maneras. Por ejemplo, este desprendimiento previo de placenta normoinsertada, en últimas, claramente va a tener un aumento de la morbimortalidad perinatal, lo que entonces nos va a hacer pensar en que el feto también se va a ver afectado. Podemos tener desde episodios de hipoxemia, asfixia perinatal, bajo peso al nacer, inducción de trabajo de parto pretérmino. Cuando nosotros podemos establecer que hay un desprendimiento de placenta, digamos, leve, que se va a sostener en el tiempo, por lo que la positiva crónico, se puede asociar a una restricción del crecimiento intrauterino, y en últimas, los bebés productos que cursaron con esta complicación de desprendimiento previo de placenta tienen unos hallazgos asociados como hemorragias interventriculares, leucomalacia periventricular y parálisis cerebral. Me explico, aquellos bebés que hayan enfrentado esta situación podrían tener mayor riesgo a presentar estas complicaciones que un bebé que no haya pasado por este fenómeno. A nivel de la conducta y el manejo, que tenía que ver mucho con estas complicaciones que son de alto riesgo para la paciente y para el neonato, para el feto, entonces la conducta del manejo tiene que ver con prevenir lo que es este estado hipovolémico, el estado de choque, el estado anémico y la coagulación intravascular diseminada, que son los mecanismos que fisiopatológicamente pues, me llevarían a este estado de gravedad. Hay unas medidas generales con las que yo voy a tratar estos casos, y es, por ejemplo, dar un ingreso hospitalario. Voy a hacer un control y más que un control, una vigilancia estricta hematológica del perfil de la coagulación. Voy a hacer una reposición de volumen, hacer un manejo con fluidoterapia. Puedo pensar en que yo podría necesitar entonces
por ende podría hacer reserva de unidades de sangre y pues sería menester hacer una monitoría fetal, una ecografía en general una vigilancia de los parámetros materno-fetal continuo para poder vigilar este estado. Siguiente, por favor. Ok, dentro de entonces de estos parámetros de medidas generales, hay que tener en cuenta que el hematocrito lo debemos tener por encima de un 30%, la diuresis mayor a 30 mililitros por hora y hay que considerar la necesidad de sondaje con Foley. Vamos a establecer una fluidoterapia donde se pueda aconsejar el uso del lactato de Ringer. La hemoglobina como meta se establece en estar por encima de los 10 gramos por decilitro. Si hacemos reserva de sangre tenemos que tener en cuenta que debemos hacer las pruebas cruzadas y finalmente ante el caso de un RH negativo podríamos pensar en administrar gamma globulina anti-D para evitar entonces fenómenos de incompatibilidad. Siguiente, por favor. Ok, ahora, en las medidas específicas vamos a tener 3 escenarios, ¿bien? Porque después de estas medidas generales vamos a tener una clasificación con unas medidas específicas según el caso que se presente. El primer caso es el desprendimiento previo de placenta normoinsertada que tenga feto vivo, ese producto de la gestación vive, de manera que aún así tengo 3 escenarios. Si ese desprendimiento se da con un embarazo a término o casi a término, puedo tener que mi mejor conducta sería hacer una inducción del trabajo de parto. Ahora, tenemos que ver cuál sería la vía indicada. Entonces, ya vamos a ver más adelante unos criterios que me permiten decidir que si tengo un desprendimiento de placenta con un embarazo a término o casi a término, voy a elegir, según esos criterios, la vía adecuada para recibir este bebé. En un segundo caso, tenemos este desprendimiento de placenta con una evidencia de compromiso fetal, pero que el embarazo no está a término. Bien, ya tenemos que el desprendimiento me está llevando a un sufrimiento fetal, pero todavía no tengo una semana de gestación que me permita pues, tranquilamente poder elegir esta vía. Entonces, si tenemos además de esto compromiso materno, un riesgo obstétrico marcado, lo que vamos a hacer es pensar en una cesárea de emergencia. Bien, sí tenemos otro escenario que sería el desprendimiento de placenta, pero que a la monitoría fetal yo pueda tener un estado fetal tranquilizador y que no haya evidencia de un estado obstétrico grave, yo puedo dar un manejo conservador, que es la tabla que tenemos acá a nuestra derecha. Ese tratamiento conservador evalúa un control constante de signos, un control o vigilancia de los parámetros hemodinámicos y en general de la hemorragia, el control y la vigilancia ecográfica para hacer el seguimiento materno-fetal, una vigilancia con cardiotocografía, una ecografía que nos va a permitir tener un perfil biofísico fetal. Vamos a hacer esta vigilancia estricta de las variables de la coagulación y las variables al hemograma. Vamos a tener también la posibilidad de dar corticoides como esquema de maduración pulmonar. Hay alguna indicación en algunos casos del uso de los tocolíticos y generalmente este tratamiento conservador trata de hacer una vigilancia extrema para evitar o anticipar la posibilidad de que la madre se complique o que el estado se complique, pero como no tenemos todavía un embarazo a término, digamos que este tratamiento conservador nos permite hacer una vigilancia para poder ampliar las decisiones que tomemos y poder establecer una mejor conducta. Siguiente, por favor. Entonces, cuando teníamos este desprendimiento de placenta con un embarazo a término o casi a término, que podíamos dar una inducción de trabajo de parto, tenemos que ver que por parto vaginal vamos a elegir según los siguientes criterios. Si la madre está estable, no hay un compromiso obstétrico marcado, la cardiotocografía fetal es normal, o sea, tenemos un estado fetal tranquilizante, no hay una hemorragia vaginal excesiva, el pronóstico de parto es bueno, o sea, la evaluación del trabajo de parto me es favorable para que yo pueda decidir esta vía, o si tengo un feto muerto, que es el escenario que vamos a analizar más adelante, ya que al momento de tener un feto muerto, yo voy a optar siempre porque el parto vaginal sea mi vía de elección, a menos de que suceda algo que me complique y que lo veremos adelante. Y en últimas vamos a elegir una cesárea si existe una hemorragia importante o a consideración, si existen signos de trastornos renales, si la inducción de trabajo de parto fue fallida, si tenemos una hipertonía uterina, si tenemos alteración muy marcada en este bienestar fetal,
o si tenemos una presentación anómala con feto vivo. En estos casos vamos a elegir esta cesárea como nuestra vía de elección para sacar al bebé en los casos de desprendimiento de placenta con embarazo a término o casi a término. Siguiente, por favor. Ahora, las medidas específicas cuando tenemos un desprendimiento previo de placenta insertada, pero con un feto muerto, vamos a tener que nuestra principal indicación es buscar que nuestra primera medida sea hacer un parto vaginal. Podemos hacer labores como la amiotomía, la infusión con oxitocina, el uso de prostaglandina 2, etcétera. Entonces, la idea es, voy a tratar de irme por la vía de parto vaginal. Bien, si hay alguna situación que me impida realmente y que sea un bloqueo evidente para hacer un parto vaginal, es ahí donde yo puedo considerar una cesárea como medida específica para tratar el desprendimiento de placenta que tenga un feto humano. ¿Listo? En general, estos fueron entonces las medidas de manejo y las complicaciones que vamos a tener en esta patología, y con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias.